Hola amigos, bienvenidos al canal, yo soy Santiago Costa y les tenemos un nuevo video acerca de cómo especializarse en Estados Unidos. Hace aproximadamente un año, cuando comencé a investigar todo el proceso acerca de los steps y todo esto, realmente me encontré muy confundido porque había muchísima información, no era muy clara, todo estaba lleno de siglas como los LORS, USCE y un montón de cosas. No sabía qué puntajes tenía que sacar, no sabía qué tan difícil iba a ser. Entonces la idea de este video es clarificar todos esos puntos, hacerlo muy sencillo, muy fácil de entender, de que ustedes sepan exactamente qué necesitan para aplicar, qué cosas adicionales tienen que tener si ustedes quieren ser competitivos y en general qué cosas deben saber si quieren aplicar una residencia médica en Estados Unidos. Vamos a hablar de costos, vamos a hablar de un montón de otras cosas. Como siempre, vamos a dejar las estampillas de tiempo de cada sección en la descripción. Acuérdense que si quieren estar pendientes de nuestro contenido, subimos un video mínimo a la semana. Simplemente deben suscribirse. Si quieren apoyar este proyecto, denle like y déjenos un comentario haciéndonos saber sus dudas o qué otro video quisieran que subiéramos. Sin más, comencemos. Ok, si vamos a hablar de cómo especializarse en América, creo que lo primero que tenemos que dejar supremamente claro es cuáles son los requisitos. Y realmente solo existe un requisito, que es estar certificado por parte del ECFMG. La certificación por parte del ECFMG, que el ECFMG a propósito es la Comisión de Educación para Médicos Internacionales, lo que busca es comprobar que ustedes tienen los conocimientos necesarios para estar a la par con los médicos americanos. Y lo van a hacer a través de unos exámenes que se llaman el USMLE o el United States Medical Licensing Examination. Estos son unos exámenes también conocidos como los STEPS que buscan evaluar precisamente eso, que ustedes tengan todos los conocimientos que se imparten en una carrera en América. Hay 4 steps, se llaman en orden numérico. Entonces está el step 1, que es un examen de ciencias básicas. Ya entraremos más adelante en explicar exactamente qué es lo que mira. Está el step 2, que es un examen de ciencias clínicas. Se divide en 2 partes, o sea, hay 2 exámenes en realidad del step 2 CK. El step 2, en la primera parte es el CK, que es Clinical Knowledge. Es un examen netamente teórico. Y está el step 2 CS, que significa Clinical Skills, que es un examen práctico con paciente simulado. Después está el Step 3, sin embargo, y hablaremos un poquito más del Step más adelante, pero quiero por ahora que tengan en cuenta que el Step 3 no es un requisito para tener la certificación por parte del ECFMG. Entonces, realmente, si uno quiere aplicar a residencia médica en Estados Unidos, lo único que tiene que hacer es hacer estos 3 steps. Hay unos requisitos para hacer los steps, por ejemplo, su universidad debe estar incluida en el directorio de universidades médicas, que eso se puede conseguir en internet. La gran mayoría de universidades están incluidas ahí y aunque hay un debate acerca de que en el 2023 algunas universidades ya no van a estar certificadas, eso es un proceso pues eso es algo que está en proceso todavía. Entonces no nos vamos a meter mucho en eso. Entonces, una vez ustedes hacen sus exámenes, obtienen la certificación por parte del ECFMG, están preparados para aplicar a residencia y van a hacerlo a través de una plataforma llamada el ERAS. El ERAS significa Electronic Residency Application Service. Es simplemente la plataforma donde ustedes cuelgan toda su información, desde el puntaje de sus steps, dónde se educaron, qué entrenamiento han tenido, qué experiencia laboral han tenido, qué publicaciones científicas han hecho y en general cosas de la hoja de vida. Una vez ustedes apliquen ahí, pongan sus steps, estén certificados, todo, los van a llamar a entrevista. Las entrevistas se hacen, la gran mayoría, pues eso está cambiando en este momento con el COVID, pero la gran mayoría se hacen de manera presencial. Ustedes van, conocen el hospital y una vez se acabe van a entrar a lo que se llama el algoritmo Match o el NRMP Match. NRMP es una sigla de National Resident Matching Program. Básicamente es el programa o el algoritmo que de cierta manera intenta juntar a los aplicantes con el hospital. Este algoritmo, los que lo diseñaron ganaron el Nobel en realidad por haberlo diseñado. Es un algoritmo sumamente interesante. No funciona nada parecido a la gran mayoría de países, por lo menos latinoamericanos. En la gran mayoría de países latinoamericanos uno simplemente manda su hoja de vida, aplica un examen de cada hospital, uno va a entrevista y el hospital eventualmente uno le dice si pasó o no pasó y uno acepta o declina, con la posibilidad de que varios hospitales le digan a uno que pasó a la residencia y uno pueda declinar varias de ellas. Aquí el match, lo que nos llamamos el match, funciona completamente distinto. Si ustedes quieren aprender un ejemplo como mucho más a profundidad, yo les recomiendo que busquen este video. Está en YouTube llamado How the NRMP Matching Algorithm Works.
Lo explica sumamente bien, en 5 minutos da un ejemplo, pero básicamente lo que intenta hacer el programa es que ustedes, por su parte, como aplicantes, van a enlistar en número de preferencia los hospitales. Entonces, por ejemplo, si ustedes son Darius, este es un aplicante que su hospital preferido fue The City, este de aquí. Su segundo hospital preferido fue Mercy, este de acá. Y su tercer hospital preferido fue General. Los hospitales van a hacer exactamente lo mismo. Ellos califican y organizan a sus aplicantes de acuerdo a cuáles fueron los mejores. Entonces, por ejemplo, Mercy puso de primero a Darius y a Joseph. Entonces, este lo pusieron de primero. City también puso a Darius, a Arthur y a Sonny de primeros. Y General a Darius, Arthur y Joseph. Lo que va a intentar hacer el algoritmo es ver dónde hay el mejor match, es decir, dónde el aplicante puso alto al programa y el programa también puso alto al aplicante. Va a intentar encontrar ese como sweet spot. Entonces, por lo menos aquí ustedes pueden fiarse que dado que Darius lo calificaron de primero en The City y él puso The City de primero, él efectivamente hizo match ahí. Quiere decir que entró al programa de The City. Por lo tanto, todos los demás sitios que lo pusieron de primero ya no lo pueden contratar. Entonces no le van a llegar 1000 ofertas de hospitales que lo habían puesto alto, sino que simplemente le va a llegar una notificación diciendo usted entró a The City. Lo interesante de este algoritmo es que pone de primero al aplicante, no al hospital. Entonces siempre se mira, o sea, para comenzar el algoritmo siempre se mira primero a la persona más que al hospital. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que Lada puso de primero a Mercy, sin embargo, pues este hospital no lo había puesto a ella, entonces claramente ahí no va a ser match. De segundo puso a Siri, que Siri ya completó sus cupos con estos 3 aplicantes. Y el tercero que ella puso es General. Aunque General a ella la puso de cuarta, quiere decir de último puesto, dado que se valora más la posición, el posicionamiento por parte del aplicante, ella terminaría siendo match aquí, dado que los demás aplicantes en este caso ya hicieron match en otro lado. El algoritmo puede ser un poco complejo, yo les recomiendo que vean este video, pero esa es más o menos la idea. Y nada, una vez ustedes hacen match, entran a residencia, usualmente se inicia el 1 de junio de cada año, y ahí es donde usualmente en el primer año de residencia ahí toman el STEP como todos los americanos. El STEP 3 usualmente se toma durante el primer año de residencia. Por eso yo les decía que no es un requisito para estar certificado por parte del ICFMG. No es obligatorio, es decir, ustedes lo pueden hacer antes del primer año de residencia, pero pues si no lo hacen, les va a tocar hacerlo durante la residencia. Ahora bien, todo este proceso dura más o menos unos 2 a 6 años. Dependiendo de ustedes qué tan rápido están, en qué parte de su carrera están, les puede tomar un poquito menos. Yo creería que menos de un año es algo irrealista, porque el solo hecho de tomar estos steps toma tiempo, prepararse es un proceso largo, tienen que viajar por lo menos para tomar este step, el step 2 sí es. Entonces realmente es un proceso generalmente que por lo menos va a tomar 2 o 3 años, pero ustedes irán a su ritmo. Ahora, esto ya que lo preguntan mucho, lo decidí poner aquí muy brevemente. Vamos a hablar de más o menos cuál es el costo de todo el proceso. Y tengan en cuenta que los steps desde el 1 hasta el 3 les van a costar un promedio de $3.500, lo cual es un monto bastante significativo. La mayoría de veces uno no los paga de corrido, es decir, uno no hace los 3 steps en un año o 2 años, o sea, los costos de cierta manera se van como diseminando y eso hace que sea un poco más accesible para la gran mayoría de personas, pero igual el neto sigue siendo bastante caro. La registración al ERAS y el NRMP, que uno necesita ambos para hacer match, vale $40 cada una. Y de ahí en adelante la aplicación a cada programa va costando. Los primeros 10 programas cuestan 60 y de ahí en adelante cada programa que uno va añadiendo va costando algo dependiendo de cuántos uno quiera poner. Del número 11 al 20 va a costar $8 cada programa, del 21 al 30 $15 cada programa y del 31 en adelante $25 cada programa. Si uno suma todo esto y aplica a un promedio de más o menos 100 programas, que realmente no es algo atípico para un médico internacional, los costos pueden ser bastante altos, más de 1.500, más de $2.000 en total. Tienen que sumarle a esto todos los costos que van a tener al viajar allá, quedarse mientras están las entrevistas, y algo que en realidad no está teniendo en cuenta aquí, que hablaremos más adelante, es que muchas veces, en general, en la gran mayoría de veces, los médicos internacionales buscan tener cierta experiencia clínica en Estados Unidos antes de aplicar al match, hacer rotaciones, observerships, y esos también cuestan plata. Entonces,
Es un proceso costoso, no voy a decirles mentiras, cuesta, el estimado que da esta imagen pues es de 6.000 a 10.000 dólares, creo que eso es acertado. Lo que les digo no es todo en un solo año, pero igual es un costo alto. Ahora, muchos deben estar pensando o pueden estar pensando por qué la gente se va a estudiar su residencia en Estados Unidos. Y hay bastantes razones, simplemente voy a mencionar algunas importantes, algunas que vale la pena. La primera que atrae a muchas personas es porque consistentemente cuando se miran los rankings mundiales a nivel de hospitales, los hospitales americanos son de muy alta calidad. Obviamente varía mucho dependiendo del programa, pero en general la educación de residente en los hospitales americanos es de calidad alta y eso atrae a bastantes personas. Lo siguiente es el estilo de vida americano. Eso pues ya dependerá de cada quien. Hay personas que les encanta, hay personas que lo odian. Ustedes verán si es algo que los atrae. Ustedes de pronto también pueden tener familia en Estados Unidos y eso puede ser un factor más que los atraiga hacia allá. Y el tercero, que pues no por eso es menos importante, hay que hablarlo, es la compensación. Esto está sacado de, si ustedes buscan en Medscape, es una página que saca anualmente reportes sobre la compensación médica en Estados Unidos. Este es el reporte del 2020. Y en el 2020 ustedes pueden ver que un pediatra promedio hacía en un año 232.000 dólares, lo cual para tener un referente en pesos colombianos son 901.772.000 millones de pesos, o sea, 900 millones de pesos. Eso es muchísima plata. Obviamente hay una gran parte de esto que se va a impuestos, pero sigue siendo un muy buen salario. Hay muchos pros y muchos contras, porque pues igual les va a tocar trabajar allá duro, no es como algunos países en donde de pronto las horas laborales son más laxas, es un trabajo duro, pero es una muy buena compensación y si ustedes se van hasta las especialidades más competitivas, estilo ortopedia, pueden estar ganando $500.000 anualmente. Entonces es algo que atrae ciertamente a mucha gente. Pero bueno, eso lo hablaremos más a profundidad en otro video. Entonces, pasemos ahora a, bueno, todo esto suena muy bonito, la compensación, el proceso, hacer los steps, pero ¿dónde está el catch? ¿Dónde está como el problema? ¿Por qué la gente no lo hace tanto si tiene tantas cosas buenas? Bueno, y el problema es que no es tan fácil. No es imposible, pero no es un camino en el parque, por decirlo así. Si ustedes miran esta gráfica compara dos poblaciones. Los médicos internacionales que llaman americanos, yo sé que suena extraño, pero es básicamente los médicos que se formaron, que estudiaron medicina afuera de Estados Unidos, pero que tienen visa, o sea, que tienen green card, que son ciudadanos de Estados Unidos. Y aquí está comparando a los médicos internacionales que no tienen green card. Entonces, la cifra en la que me voy a fijar en la gran mayoría de estadísticas aquí es esta, la de los non-US IMGs. IMGs a propósito es International Medical Graduate, o sea, un médico internacional, por si no lo habían tenido en cuenta. A propósito, todas las gráficas que voy a sacar están sacadas de esta referencia. Vamos a dejarla en la descripción del video para que puedan acceder y verlos por ustedes mismos. Pero entonces, lo que quiero que se fijen con esta gráfica es que esto es el porcentaje de médicos que aplican y pasan, o sea, son exitosos en su búsqueda en entrar a residencia. Y ustedes pueden ver que es muy variable, de aquí que hay unas especialidades más competitivas que en otras. Por ejemplo, si miramos neurología, casi que 2/3 de las personas que aplican pasan, lo cual es bastante optimista, siendo alguien que quiere entrar a uno de estos programas. Si miran, por ejemplo, el programa al que yo quiero aplicar eventualmente es medicina interna, tiene una tasa de éxito del 59%, es bastante buena, pero otros programas como por ejemplo cirugía ortopédica, como por ejemplo cirugía general, son mucho más competitivos, con tasas de éxito del 30%, 32%. Entonces, ciertamente es un proceso que no todo el mundo entra. Obviamente uno puede aplicar al match cuantas veces uno quiera, eh, con los costos que eso implica, pero igual sigue siendo el hecho de que no todo el mundo pasa. Entonces, es como nuestro primer gran problema, de que es un proceso competitivo, de que tú puedes hacer todos los steps, invertir todo ese tiempo, toda esa plata y aún así no pasar. ¿Por qué se da este fenómeno de que uno no pasa? Bueno, principalmente por un fenómeno de oferta y demanda. Hay muy pocas posiciones relativamente al número de médicos que aplican.
Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí que en medicina interna se ofertan anualmente 9.127 plazas para médicos internacionales, mientras que en especialidades como por ejemplo cirugía plástica solo se ofertan 180. Es claro entender cómo estas 180 plazas van a ser mucho más peleadas que las plazas de medicina interna o de medicina familiar. Entonces, esta gráfica muestra algo muy similar a lo que acabamos de ver y es la proporción de aplicantes versus puestos. Entonces, tengan por ejemplo de que hay 100 puestos ofertados y hay 100 aplicantes. Eso nos daría una proporción de 1. Eso sería lo ideal, de que hay el mismo número de aplicantes a de puestos. Si ustedes se fijan, aquí la gran mayoría, la realidad es que la gran mayoría de programas superan ese 1. O sea, hay más aplicantes que puestos. Y hay algunas especialidades donde es mucho más notorio. Por ejemplo, en neurocirugía es la que alcanza de los picos más altos. Entonces hay casi que hay un 50% más de médicos aplicando de lo que hay posiciones disponibles. Entonces, en general, ese suele ser un problema. Eh, el segundo gran problema que tenemos es que no solo hay poquitos puestos, sino que los programas pues, no tienen un tiempo infinito. Tienen un staff, una serie de personas que se encargan de revisar las aplicaciones, pero si tenemos en cuenta que en general a un programa promedio le llegan 789 aplicaciones, cada aplicación con una hoja de vida, unos steps, o sea, una historia tremendamente grande, es muy difícil que un programa dedique el tiempo necesario para revisar hoja de vida por hoja de vida, cada una de ellas de una manera completa. Entonces, lo que la gran mayoría de médicos, de programas hacen para intentar minimizar ese número y eventualmente mandar las entrevistas, que aquí vemos que la gran mayoría de programas mandan unas 100 entrevistas, es decir, un séptimo de lo que les llega de aplicaciones, es hacer un proceso de tamizaje. Y ese proceso de tamizaje más o menos va a sacar al 50% de los individuos, de las aplicaciones. Entonces aquí podemos ver el porcentaje de las aplicaciones que fue rechazado basado en un proceso de tamizaje estandarizado es más o menos el 45%. Eso significa que ustedes van a aplicarlos a los hospitales y los hospitales en la mitad de las ocasiones van a simplemente aplicarles un proceso y sacar a la mitad de los individuos. Y aquí entra lo interesante, ¿cómo hacen eso? Entonces, esto es lo que, esta tabla la vamos a ver recurrentemente en la charla. Aquí lo que se cogió fue a directores de programas de varias especialidades en varios hospitales de Estados Unidos y se les preguntó qué factores ellos tienen en cuenta para hacer este proceso de tamizaje y qué tanto valoran un aspecto o un factor versus el otro. Si ustedes se dan cuenta, el factor que la gran mayoría de directores de programa se fija, casi que el 90% se fija, es el puntaje del Step 1. Es por eso que todo el mundo le pone el énfasis tan grande a este examen, porque suele ser lo que decide si ustedes reciben una entrevista o no. Ya entraremos un poco más a profundidad en exactamente qué tan cierto es eso, cómo funciona exactamente, pero pues ténganlo en cuenta, 90% mira el Step 1 y de ahí en adelante pues van disminuyendo los porcentajes. Ahora, eso no quiere decir, porque el 90% lo mire, no quiere decir que sea lo más importante. Si ustedes se dan cuenta, el puntaje que recibió de 1 a 5 es 4. O sea, tampoco es que define absolutamente todo. Pero bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es descomponer esta tabla un poquito y ver exactamente yo qué tengo que tener en cuenta a la hora de hacer el match. Y vamos a comenzar pues por el principio, por los steps. Entonces, como les había comentado previamente, el Step 1 es un examen de ciencias básicas, evalúa estas ciencias que aparecen aquí: anatomía, histología, bioquímica, fisiología, inmunología, microbiología, patología, farmacología, ciencias del comportamiento y ciencias sociales y epidemiología. Este examen, que tiene 280 preguntas divididas en bloques de 40 preguntas cada uno, es de las cosas más temidas y más habladas a la hora de entrar a la residencia. Y pues ya hemos tocado brevemente por qué. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí reiteramos, el Step 1 es mirado por el 90% de los directores de programa y le dan una calificación de 4. Perder un intento en el Step 1 es algo que lo miran en el 66% de los programas y tiene una calificación mucho más alta, es decir, se ve de una manera mala que ustedes hayan pasado un puntaje
un Step 1 y eso es algo que realmente es un bache importante en el camino. Ya hablaremos más adelante de que no es el fin del mundo si perdieron un Step 1, es mucho más difícil, pero pues lo ideal sería no perder ninguno. Pasamos aquí a hablar de, bueno, entonces ya dijimos que el Step 1 es importante, mucha gente se fija en él, pero ¿qué define un buen puntaje? ¿Desde cuándo hablamos de que este puntaje es bueno y que este puntaje es malo? Entonces podemos verificar esta gráfica. Esta gráfica lo que hace es decir cuáles son los percentiles, respectivamente percentil 25, que viene siendo la parte inferior de la gráfica de esta caja, y el percentil 75, desde cuál todos los programas no les van a dar entrevista o sí les van a dar entrevista casi siempre. Entonces ustedes pueden darse cuenta aquí que casi que la gran mayoría de programas van a darle entrevista a alguien si tiene un puntaje del Step 1 por encima de 240. Lo cual nos haría pensar de que, bueno, eso podemos considerarlo como un puntaje bueno, más de 240, porque la gran mayoría de programas casi siempre me van a llamar a entrevista. Por el contrario, la gran mayoría de programas no me van a dar entrevistas si tengo un puntaje debajo de 200. Esto vendría siendo como un 225 más o menos, este puntaje de aquí. El 75% de los programas no dan entrevista con un puntaje bajo de 225, lo cual calificaría como un puntaje relativamente malo. Podemos mirar otro tipo de gráficas en donde ya no nos fijamos en entrevistas, sino en resultados. Entonces, ¿qué resultados nos importa? Que alguien haga match o no haga match. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no nos vamos a fijar en los USIMGs, nos vamos a fijar en los non-USIMGs. Y si ustedes se dan cuenta, el Step 1 promedio de las personas que lograron entrar a residencia que las aceptaron fue 234. Mientras tanto, los que no hicieron match tuvieron un puntaje de 223. Entonces, esto de cierta manera como que baja el umbral, uno le hace reflexionar de que, bueno, de pronto un puntaje excelente sería 240, pero la gran mayoría, es decir, el promedio de las personas que pasan, en realidad tienen un puntaje menor a eso, un puntaje de 234. Entonces, bueno, allá ustedes mirarán cuál les gustará tener más de umbral. Ahora bien, podemos dividir aún más esta información. Y creo que es muy importante hacer esto, eso creo que es un mensaje clave de la charla, y es que dependiendo de ustedes qué quieren, qué especialidad les gusta, su camino va a ser más fácil o más difícil. Entonces voy a comenzar por fijarme en medicina interna, que es el programa al cual yo voy a aplicar. Si ustedes, voy a hacer un poco de zoom aquí, aquí lo que nos están mostrando es cuál es el promedio de Step 1 con el que médicos pasaron, hicieron match versus no pasaron en cierta especialidad. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta que el promedio de médicos internacionales que hicieron match tuvo un promedio del Step 1 de 240. Entonces podríamos decir que si uno está interesado en medicina interna, uno probablemente va a querer sacar un puntaje cerquita a 240 o mayor y eso le va a facilitar el camino. En cambio, las personas que no pasaron a medicina interna tuvieron un puntaje promedio de más o menos unos 225. Entonces, ese sería como el limbo. Obviamente hay unos programas mucho más competitivos. Si nos vamos justo aquí al lado, tenemos a cirugía general. Y cirugía general, los que pasaron tuvieron un promedio de Step 1 mucho más alto, rondando más o menos en los 245. Y los que no pasaron también tuvieron un puntaje más alto, más o menos en los 235. Entonces ahí la competencia es mucho más notoria. Pediatría, por ejemplo, si ustedes pueden notarse, maneja unos promedios mucho más bajitos. Y bueno, aquí les dejo la gráfica y está el link en la descripción del video para que ustedes exploren esto y vean cuál es su situación en particular. Y estas tres gráficas son básicamente un reflejo de lo mismo. Aquí es la probabilidad de que yo entre a un programa basándose en mi puntaje del STEP. Esta tabla de aquí, que parece ser la más optimista de todas, es la gráfica de medicina interna. Y en esta gráfica uno puede ver que si realmente uno supera, por ejemplo, la barrera de 260, la probabilidad de que uno como non-USIMG haga match se acerca al 90%, lo cual es muy optimista. Si uno está por debajo de 200, la probabilidad es del 20%. No es nula, pero baja bastante. En cirugía general, la curva es mucho menos optimista. Uno puede darse cuenta de que la probabilidad, digamos, con un 200 es cerca del
15% y más de un 260 la probabilidad es del 40%. Y si vemos programas como dermatología, en donde realmente no tenemos ni siquiera, pues aquí no contamos, al parecer no tenemos la gráfica del non-USIMG, eh, sin importar su puntaje, realmente ustedes siempre, casi siempre están por debajo del 50%. Entonces, eso, este miedo es probablemente lo que la gran mayoría de gente se encuentra primero al entrar a todo este proceso. Y fue precisamente la razón por la que yo entré tan determinado a sacar un excelente puntaje en el Step 1. Ya tenemos un video en el canal en donde explico exactamente cómo fue que me preparé, junto con múltiples otros videos en donde doy consejos acerca de la preparación y demás. Pero me gustaría dejar este tema de lado por un momento y enfocarme en las cosas que no se suelen discutir acerca del Step 1. Lo primero es que realmente no lo determina todo. O sea, el Step 1 no es el final del camino en caso de que uno le vaya mal. Porque a la hora de uno ver, por ejemplo, si yo estoy interesado en cirugía general, de yo ver esta gráfica realmente es muy deprimente. Yo siento, si uno la ve, uno dice no tengo posibilidad. Pero no es correcto. Es más difícil si me fue mal, eso es correcto, pero no es imposible. Y uno puede ver aquí en esta gráfica como médicos que incluso tuvieron un puntaje entre 191 y 200 entraron en un programa de cirugía general. Un médico de 6. Como médicos, por ejemplo, con puntajes más promedios entre 231 y 240. Aquí 10 de más o menos unos 40, es decir, un 25% de los aplicantes pasaron a cirugía general. Sí, es difícil, pero no es el fin del mundo. Entonces, esa es como la primera reflexión de que realmente no lo define todo. Hay gente que pasa a través de reforzar su aplicación en otras áreas, que ya lo veremos más adelante. Entonces, ese es el primer puntaje lo primero que les quería decir. Y lo segundo, que está dirigido más hacia las personas que les va bien, es contarles que el Step 1 tampoco es todo. Así como les fue muy bien y eso es perfecto y les va a facilitar las cosas, el Step 1 no va a determinar por sí solo que ustedes entren en la residencia. Y aquí, esta gráfica lo que nos está mostrando es parecida a la que revisamos hace unos minutos, pero esta gráfica ya lo que nos está mostrando es no lo que los programas de directores, lo que los directores de programa mira a la hora de llamar a alguien a entrevista, sino las cosas que ellos tienen en cuenta a la hora de coger los entrevistados y rankearlos en el programa. O sea, realmente esto es lo que nos importa a la hora de hacer match. Y si ustedes se fijan, lo que la gran mayoría de directores se fijan no es el Step 1. Es más, la proporción de directores de programa que se fijan en el Step 1 baja a un drástico 67%. Mientras tanto, la gran mayoría van a fijarse en habilidades de comunicación interpersonal, interacción con el staff y eso tiene una calificación mucho más grande. Entonces, creo que el mensaje clave aquí a llevarse es que el Step 1 uno le pone el pie en la puerta. Hace que uno se fijen en su hoja de vida, en su aplicación, que lo llamen a entrevista, pero llega hasta ahí. De ahí en adelante depende de ti, depende de cuáles son tus habilidades interpersonales, no de qué tanto fue tu puntaje en el Step 1. Entonces es algo muy, muy importante tener en cuenta. Quiero dejar dos noticas antes de pasar al Step 2 y es que lo primero que pues precisamente por toda esta cultura de desinformación en donde el Step 1 parece que fuera como lo único que importa y que si no tienes más de 260 ya no tienes posibilidades. Eso es algo con lo que hemos intentado luchar y con un proyecto que tenemos que se llama Experiencia AMG. En este proyecto yo entrevisto a médicos internacionales, de pronto ya han visto algunos videos y una de las cosas que más me gusta de este proyecto es que muestra historias reales de personas que han pasado programas desde comunitarios hasta programas sumamente competitivos con puntajes de todo tipo. Y es precisamente para reforzar esta idea de que el único que pasa no es el que la totea en los steps. Hay otras maneras de hacerse camino. Lo otro que hay que tener en cuenta es que desde enero del 2022 el Step 1 va a pasar a un puntaje de Pass and Fail. Entonces ustedes ya no van a recibir un puntaje de 3 dígitos, sino que simplemente les van a decir pasaron o fallaron. Esto va a cambiar drásticamente el peso que se le da al Step 1 porque pues pasarlo realmente no va a ser el mejor filtro. O sea, porque antes era muy sencillo. A un programa le llegaban 800 aplicaciones, los filtraban de acuerdo al Step 1 y decían, listo, vamos a entrevistar solamente a los que están por encima, ejemplo 230.
ya no van a hacer eso, pues porque ahora todo el mundo va a estar metido en la canasta. Pero bueno, eso es para otro video. Muy bien, pasamos ahora al Step 2 CK. Es un examen clínico que se va a enfocar en las especialidades como medicina interna, cirugía, pediatría, ginecología, obstetricia, neurología, psiquiatría, medicina familiar, medicina de emergencias, anestesiología y oftalmología. Este examen, al igual que el Step 1, es frecuentemente citado por directores del programa como tenido en cuenta a la hora de mandar entrevistas a sus aplicantes. El 78% de los directores del programa se fijan en él. Probablemente con lo que les digo del cambio del Step 1, este va a pasar a reemplazar el Step 1 como el principal filtro para llamar aplicantes, pero eso está en veremos. El Step 2 CK no vamos a hablar mucho, simplemente les dejo esta gráfica para que se fijen de que el mismo fenómeno sucede que con el Step 1, de que en general los puntajes de las personas que pasan a residencias suelen ser un poco mayores que las personas que no pasan. En general, el promedio de los puntajes del Step 2 CK tienden a ser unos 5 a 10 puntos más altos de lo que son los puntajes del Step 1. Es decir, si una persona sacó en el Step 1 un 240, probablemente la gran mayoría de personas van a sacar un 245 en ese caso, pero no es una regla, claramente tiene sus dificultades y en este momento yo me estoy en el proceso de presentar ese Step 2 CK. Una vez lo tenga les voy a dar todos los tips y consejos, pero pues eso todavía está calentándose. Entonces, si pasamos al Step 2 CS, el Step 2 CS es un examen que desde el comienzo se ha calificado como paso o fallo. Este nunca ha tenido un puntaje numérico hasta donde tengo entendido y realmente este es un requisito. Es algo que los programas simplemente se fijan de que ustedes lo tengan y ya. Lo pueden repetir, a diferencia de los anteriores exámenes. Los steps, si ustedes sacan un puntaje, realmente no se puede repetir a menos de que hayan perdido el examen. En caso de que hayan perdido el examen, lo pueden volver a repetir, pero eso queda en su hoja, como en su record, por decirlo de esta manera. Pasemos ahora al Step 3. El Step 3, como hablamos previamente, no es un requisito para hacer la certificación del ECFMG. Y realmente cuando uno se pone a investigar no hay tanta información acerca del Step 3, no hay tantos recursos de estudio. El Step 3 es un examen que se evalúa en 2 días. Entonces el primer día evalúa lo que se llama como los fundamentos de la práctica independiente. Hay 233 preguntas en este día y el día número 2 se evalúa lo que es clínica médica avanzada. Durante este día es donde ustedes van a ver simulaciones de casos clínicos en donde ustedes mandan las órdenes de los laboratorios, ponen como un temporizador y después el laboratorio les devuelve los resultados. Es como más dinámico, es ya más de aplicación del conocimiento. Pero lo que les digo realmente no es un requisito para aplicar. La gran mayoría de programas, como les digo aquí, no se fijan para nada al Step 3, aunque hay una cosa a tener en cuenta que varios me han dicho y es que uno como médico internacional llegar con el Step 3 tiene dos beneficios. Uno le quita un peso al programa, porque un programa lo último quiere es hacer que entre un residente solamente para que pierda repetidamente sus boards, su Step 3, y no pueda proseguir en el entrenamiento. Entonces, de cierta manera es como quitarle un peso al programa, decir, ya una cosa menos que preocuparse por mí. Y lo otro, que hablaremos muy pero muy brevemente y probablemente diseñaremos un video más adelante a profundidad de eso, es que si ustedes quieren aplicar a una visa H1B, que es la visa que les permite estar un poquito más cerca de la Green Card versus la visa que usualmente se le da a los médicos internacionales, que es la J. Si ustedes quieren esta visa, van a necesitar tener un puntaje del Step 3 antes de comenzar la residencia, porque la visa J no requiere puntaje, pero pues está mucho más lejos de eventualmente llegar a la Green Card. Entonces, prosigamos. Listo, entonces, ustedes ya hicieron sus steps, ya recibieron su certificado del ECFMG. ¿Cuál es el paso a seguir? El paso a seguir, como lo dijimos al principio del video, es aplicar al ERAS y subir toda su hoja de vida, sus publicaciones, su experiencia laboral, etcétera, etcétera. Y aquí entra una gran parte del proceso de aplicar a Estados Unidos y es todo lo que no es un requisito, todo lo que no son los steps. Como dijimos, los steps son importantes, ayudan mucho a poner el pie en la puerta
y les pueden hacer la vida más fácil o más difícil, pero ciertamente no lo son todo. Y esta aplicación, todo lo que ustedes van a meter en su hoja de vida, puede ayudarlos o hacerles el camino más difícil en caso de que no lo tengan. Entonces vamos a intentar responder la pregunta de exactamente cómo puedo volverme más competitivo, qué cosas puedo hacer en mi hoja de vida para volverla más atractiva a los directores de programa. Y creo que la mejor recomendación que les puedo tener es intentar conseguir experiencia clínica en Estados Unidos, que frecuentemente ustedes lo van a ver con la sigla USCE, United States Clinical Experience. En esta experiencia ustedes van a rotar allá a Estados Unidos. Usualmente la rotación de duración mínima es de 2 semanas. Máximo lo que yo he visto es que pueden rotar hasta 4 a 6 meses, pero eso varía mucho dependiendo del programa, de la afiliación, etc. Y si nos vamos a la estadística, los directores de programa citan en un 66% o sea, ellos se fijan casi que en 2/3 de las veces de que el aplicante haya tenido experiencia en su institución. Y le dan un puntaje bastante alto, incluso si ustedes se fijan, más alto que el puntaje del Step 1 a la hora de llamar a alguien a entrevista. Es decir, puede que su puntaje no sea excelente, pero si ustedes los conocen y saben que son buenos, eso les va a ayudar bastante a conseguir una entrevista en ese lugar. Aquí lo mismo, en un 65% de ocasiones se fijan en que ya conozcan al aplicante y en un porcentaje mucho menor de veces, de 25%, en general les importa que tengan conocimiento, que hayan visto más o menos cómo es el sistema médico en Estados Unidos. Ahora bien, hay 3 maneras de tener experiencia clínica en Estados Unidos. Estas son clerkships, observerships y externships. Y realmente no es muy, o sea, estas definiciones que yo les voy a explicar aquí son fáciles de entender, pero hay gente que considera un externship un observership, hay gente que considera algunos clerkships como observerships. Eso no está muy claro, pero vamos a intentar dejarlo lo más claro que se pueda. Entonces, un clerkship es una rotación que se hace únicamente como estudiante y eso creo que es la clave. Ustedes no pueden hacer un clerkship una vez hayan graduado como médicos. No existe esa posibilidad. Y esta es la forma de rotación ideal. Si uno puede tener una de estas 3, esta es la ideal porque es una experiencia que se llama hands-on. Es decir, ustedes pueden interactuar con los pacientes, hacer historias clínicas, hacer notas. Y en general es mucho más valiosa en los ojos de los directores del programa. Los observerships es una opción en donde ustedes no van a tener experiencia hands-on, simplemente van a estar haciendo lo que se llama shadowing, que es siguiendo a los médicos, interactuando con ellos de manera académica, más no asistencial. Y un observership va a estar patrocinado o va a estar de cierta manera soportado por su escuela de medicina. O sea, un observership es como estudiante, si nos vamos a una, como siendo muy técnicos. Un externship, por su lado, es cuando ustedes ya están graduados o por alguna razón su escuela de medicina no patrocina la rotación. Y ahí es donde hay un poco la confusión de externship versus observership. Pero en general dejémoslo como rotación no hands-on una vez uno se haya graduado. Las 3 son buenas. Si ustedes solo pueden hacer observerships, igual es muy útil. Y las razones vamos a verlas a continuación. Pero antes de profundizar en las razones de por qué son útiles cualquiera de las 3 oportunidades de rotar, voy a profundizar muy brevemente en cómo conseguir las rotaciones. Puntualmente los clerkships, que me imagino que la mayoría es lo que está interesados. Y aquí, pues lamento decirles que no es tan sencillo. La gran mayoría de programas en Estados Unidos de manera incremental se está afiliando a un programa que se llama el VSLO o Visiting Student Learning Opportunities, que es como una base en la que las universidades se afilian, los hospitales se afilian de todo el mundo para conseguir convenios. El problema que yo he visto es que muchas universidades latinoamericanas, por lo menos en Colombia, casi que ninguna está afiliada al VESLO. Y si uno no está afiliada a este VESLO, aplicar una rotación se vuelve casi que imposible. La única excepción, que es una universidad que está afiliada al VESLO, pero deja aplicar de una manera aparte, es Yale. Realmente las demás, todas piden que la universidad esté afiliada y si no está afiliada, no hay nada que hacer. Una que otra universidad todavía no se ha afiliado a este sistema y se puede interactuar directamente con ellos. En ese caso lo que se hace es simplemente escribirle, uno se mete a la página, uno usualmente lo que hace es meterse a internet, uno pone tal hospital, por ejemplo, no sé, Mayo Clinic, y después uno pone Visiting Students.
y le aparece una página. En esa página uno puede ver qué requisitos ellos tienen, con qué tanta antelación uno debe mandar los papeles, si uno tiene que tener STEP o no antes de rotar. La gran mayoría de instituciones piden un puntaje del STEP 1, pero hay algunas que no. Por ejemplo, el Cornell en Nueva York no pide puntaje STEP 1, Mount Sinai tampoco pide puntaje del STEP 1. No sé si en este momento ya estén afiliadas al VESLO, pero es una posibilidad. Y para que tengan en cuenta, la gran mayoría de universidades para poder rotar les piden hacer el TOEFL y les piden tener un puntaje equivalente a un C1 en el TOEFL. Entonces, a todo esto, a todo este proceso se añade hacer este examen. Pero bueno, no nos metamos mucho en eso. Ahora sí, los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de obtener ya sea clerkship, observership o lo que sea? Primero, hacerse conocer. Y creo que eso es de los más importantes. Aquí, como vimos, que uno ya lo conozca en el hospital puede ser determinante a la hora de conseguir una entrevista. Lo segundo es hacer networking, lo cual quiere decir de que puede que en ese hospital en particular no pases porque sea muy competitivo X, Y o Z, pero de pronto al rotar en ese hospital te contactan con un médico, por ejemplo, de tu mismo país, en un hospital cercano, con él puedes hablar, entablar una relación, eso puede llevarte pues una relación profesional, eso puede llevarte a tener contactos, a tener oportunidades de investigación y eso eventualmente puede llevar a que pases en un programa por ahí. Muchas de las experiencias que he entrevistado en Experiencia MG me han contado algo similar a esto. Entonces es algo muy importante, el networking. Y lo tercero, que es clave, es obtener las cartas de recomendación. Las cartas de recomendación, quiero resaltarles aquí, es el segundo factor que la gran mayoría de programas se fija a la hora de llamar a entrevistados. El 84% para ser exacto. Y le da una calificación que es incluso mayor al Step 1. De ahí que está el dicho que realmente para entrar a Estados Unidos lo más importante es tener a alguien que lo entre a uno. No lo es todo, obviamente, no todo el mundo entra así, pero ayuda muchísimo tener a alguien que lo ayude a uno, tener a alguien que lo recomiende, que le diga a este director del programa, hey, revise esta hoja de vida, porque a la hora de revisar mi hoja de vida tengo por lo menos la oportunidad de hacer que me llamen, especialmente si mis puntajes de los steps no fueron tan buenos. Pasemos ahora a investigación, que es algo un poco debatido. Siempre se ha discutido de realmente qué tan importante es. Yo por lo menos siempre tuve la pregunta de, bueno, ¿qué exactamente cuánto tengo que tener? ¿Será que si no tengo ninguna publicación no me aceptan en algún programa? Y responder a esta pregunta es muy difícil porque si uno se va, uno dice, listo, vamos a intentar responder de la manera más objetiva posible. Miremos las estadísticas. Uno lo que se encuentra es algo muy paradójico y es que vamos a fijarnos en los non-USIMGs. Y aquí vemos el número de experiencias en investigación y el número de abstracts, presentaciones y publicaciones. Y lo que nos damos cuenta es que los que entraron tuvieron en promedio 2.5 experiencias versus los que no entraron 2.6, los que entraron 6.6 abstracts, presentaciones y demás, y los que no entraron 7. Quiere decir, los que no entraron en realidad investigaron más. Obviamente la razón detrás de esto es porque los que no entraron probablemente tienen otros factores que hacen que su aplicación no sea tan buena y intentan utilizar la investigación como un puente para mejorar su hoja de vida, lo cual es claramente entendible. Entonces ahí nos queda la duda. Si esto no nos va a sacar de la duda, ¿qué nos podría sacar de la duda? Entonces, lo mismo, creo que una manera en la que algunos programas pueden salir de la duda es a través de ver estadísticas por especialidad. Y si vemos esto, creo que en algunos programas es claramente evidente como más investigación ayuda mucho. Por ejemplo, si miramos aquí neurocirugía, que hablábamos de que era uno de los programas más competitivos, la presencia, tener hartas publicaciones es altamente valorado, al parecer, según las estadísticas. Porque si nos fijamos, los que hicieron match tenían un promedio de 60 publicaciones, abstracts, research en general, lo cual es un número pues gigante. Y mientras tanto, los que no pasaron tenían un promedio de 38, lo cual tampoco es un número despreciable, pero pues habla de que en general estas personas para entrar a una especialidad tan competitiva le ponen mucho énfasis a la investigación. En cirugía ortopédica vemos el mismo fenómeno, aquí donde claramente entran más y entran con mayor cantidad de publicaciones. Cirugía plástica sucede exactamente lo mismo
y sí, bueno, cirugía vascular también, aunque este usualmente es un fellow, entonces no vamos a hablar mucho de eso. En los demás programas, fíjense que, bueno, dermatología sería la última opción para hablar. En los demás programas, fíjense que realmente la proporción de los que entraron versus no entraron, el número de publicaciones no afecta tanto. Por ejemplo, medicina interna, mismo número, exactamente el mismo número de los que entraron y los que no entraron. Entonces, ahí se vuelve mucho de, es un plus, pero no va a definir todo. Y esa viene siendo mi conclusión. Los invito mucho a que revisen esta charla, está en YouTube. Entrevistan a unos directores de programa, se llama Residency Series, Residency Program Director Panel Event, es subido por Kaplan. Y ellos les comienzan a preguntar a los directores del programa, bueno, esto qué tan importante es, esto qué tanto significa. Y creo que la conclusión de aquí nos saca de la duda. Y la conclusión de ellos es, la investigación es un plus, la investigación es algo que valoramos. Si la persona lo tiene, genial, eso quiere decir que está interesado en investigar, le gusta el área, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente no vamos a entrar a nadie a residencia porque tenga investigación y no vamos a sacar a nadie porque no la tenga. Entonces, intenten hacerla si les gusta, intenten hacerla en el área que les gusta para demostrar interés, pero no es algo que los vaya a sacar o entrar. Pasemos ahora a otras maneras un poco menos significativas, pero que igual pueden ayudar bastante a la hora de entrar. Lo primero es universidad y academia. Y aunque ninguno de estos alcanza más del 80% de factor de citación, hay muchos en lo que corresponde a la universidad y academia. Entonces está, por ejemplo, la carta del decano en donde se dice ustedes en qué posición quedaron en su semestre, cuál fue su rendimiento, cuáles fueron sus grados a través de todas las especialidades. Entonces, de cierta manera, esto es importante. Los grados en los clerkships, en las selectivas, eso lo miran bastante. El ranking a nivel de su semestre, el grado a nivel de su especialidad en particular, la consistencia de los grados, que ustedes tengan premios. Fíjense que, por ejemplo, los premios, que aquí aparece premios y premios a nivel de ciencias básicas o ciencias clínicas, no lo mira la gran mayoría de programas, pero puede ser un plus. Y bueno, en general ahí les dejo la gráfica para que miren adicionalmente. Lo otro que he visto, y por lo menos en mi experiencia entrevistando a médicos internacionales me he dado cuenta, es tener una orientación a la especialidad. O sea, que todo lo que ustedes hagan de cierta manera muestre que ustedes están apasionados por el área por el programa en particular, que les gusta, que no están entre 7 diferentes tipos de especialidades, sino que están con un compromiso hacia esa en particular. Uno, ¿cómo puede hacer esto? De muchas maneras. Investigación es una. Entonces, si uno tiene investigación a nivel de medicina interna, pues eso muestra que a uno le gusta el área. En cambio, no hagan lo que he visto en muchas ocasiones, que si a ustedes, por ejemplo, les gusta cirugía, se ponen a investigar en medicina interna. Puede ser un plus, pueden hacer networking, pero realmente no les va a ayudar mucho a construir esa hoja de vida que tanto les va a servir. Es una manera. Tener electivas, obviamente, en el área que les importa, especialmente si logran que puedan ser clerkships, eso sería ideal. Y de ahí en adelante realmente uno puede ser muy ingenioso. Yo por lo menos les digo una vez, incluí en mi hoja de vida el hecho de que creé este canal, que es Tutorías Medicina Interna. El mismo título habla de la pasión que tengo a la enseñanza de la medicina interna, lo mucho que me gusta, porque pues es cierto y de cierta manera es algo en lo que yo intento como mostrar en mi hoja de vida que me gusta mucho este tema en particular. Las actividades extracurriculares y el voluntariado lo miran más o menos la mitad de los programas y le dan una calificación 3.8, entonces es un plus. Por lo menos uno de los médicos con los que yo he hablado dice que le preguntaron eso bastante, entonces que sería bueno tener un par de actividades de voluntariado en el bolsillo. Y ahora sí hemos cumplido toda esta parte hasta aquí. Una vez ustedes los llamen a entrevista, ahí el juego cambia un poco. Ahí ya no es cuánto saben, qué tan buenos son en cuanto a academia, sino realmente cuáles sus habilidades para hablar con las personas, para desarrollarse, cuál es su profesionalismo. Entonces quiero que se fijen, esta es la gráfica que nos mira cuál es el porcentaje de citación y la calificación a la hora de rankear a los aplicantes. Y las primeras 4 categorías todas tienen que ver con lo mismo y es cómo interactúa, cómo habla, etc.
Esta gráfica nos dice exactamente lo mismo. Aquí ellos ponen la importancia de los factores viendo el éxito de los residentes en el programa. Y si ustedes se fijan, el Step 1, que está por aquí, Scores, aquí Scores, realmente pasa a un segundo lugar, muy segundo lugar. Lo importante va a ser profesionalismo, calidad o como compromiso con el paciente, competencia clínica, ética, eso va a tomar una posición mucho mayor. ¿Qué otra cosa les puedo decir? De que cuando ustedes estén en esta posición de ya haber pasado algunas entrevistas y rankear programas, el número de programas que ustedes rankean predice el éxito que van a tener. Entonces, por ejemplo, aquí se mira medicina de emergencia, simplemente lo cogí como ejemplo, y este es el número de programas que un aplicante rankea. Si digamos al aplicante lo llaman a 8 entrevistas y él decide rankear los 8 programas, la posibilidad de que él pase a alguno de ellos solamente por rankear 8 es más o menos de un 90%, es bastante buena. Si rankeó 2, sin embargo, su probabilidad es menos del 40%. Y ustedes pueden ver que realmente después de rankear 14 programas, es decir, el hecho de que me hayan invitado a 14 entrevistas casi que asegura con 100% de probabilidad de que voy a pasar a alguno de ellos. Entonces ténganlo en cuenta, obviamente las gráficas varían dependiendo de la especialidad, pero mientras más ranqueen, mejor. Y eso concluye el video. Vamos a llevarnos unos mensajes para la casa muy claros. Lo primero es que es un proceso largo, requiere paciencia, trabajo duro, dinero, es una inversión y motivación. La experiencia va a ser muy variable, va a depender de ustedes qué especialidad están interesados y qué programa están interesados. Ciertamente medicina interna, por lo que mostraron las gráficas, puede parecer como fácil, pero si ustedes solamente están interesados en pasar un programa de alto nombre, estilo Harvard, Cleveland Clinic, Mayo Clinic, va a ser igual o más difícil que pasar a un programa, por ejemplo, promedio en cirugía general. Entonces tienen que tener eso en cuenta. Los steps es el único requisito que tienen que completar el step 1 y las dos partes del 2 para estar certificados por parte del ECFMG y no definen todo, pero ayudan mucho, especialmente a que los llamen a entrevista, es decir, a poner el pie en la puerta. Si lo fallaron o tienen un puntaje malo, eso no quiere decir que no vayan a pasar, eso no quiere decir que no tengan oportunidad, simplemente deben mejorar su aplicación en otras áreas. ¿Cómo lo pueden hacer? Primero, consiguiendo experiencia clínica en Estados Unidos. Esto es clave. Lo ideal son los clerkships, si no pueden, observerships. Esto va a ayudar a que los conozcan, a que tengan mayor probabilidad de que los llamen a entrevista por lo menos en ese programa y especialmente a conseguir las cartas de recomendación que tan valoradas son por los directores de programa. La investigación es debatida, qué tanto es importante. La conclusión es que es un plus en la hoja de vida, especialmente en especialidades altamente competitivas. Sin embargo, no van a definir su entrada o salida de un programa. Las actividades académicas, orientación al programa y voluntariado claramente no es lo más importante, pero pueden llegar a ayudar si se acumulan todas juntas. Y después de la entrevista realmente los puntajes son lo de menos y aquí importa más profesionalismo y habilidades interpersonales. Y finalmente, mientras más programas ustedes sean invitados a entrevista, mucho mejor. Los invito a buscar en la página del NRMP que puse por aquí arriba para que consigan más información y información individualizada a su programa en particular. Pero por ahora eso es todo. Yo me despido. Soy Santiago Costa y esto fue Tutorías Medicina Interna.